Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Mario Delgado, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, anunció que este martes se presentará ante esa Cámara la ley orgánica que permitirá la instrumentación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad que menciona la Constitución en varios artículos, pero que desapareció durante el Porfiriato. ¿Cómo funcionará? Veamos el contexto. La Guardia Nacional que revivirá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un cuerpo de seguridad que lleva más de un siglo inactivo. El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que esta semana presentará la propuesta para habilitarla. Desde diciembre de 2006, López Obrador fue un duro crítico del uso de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen, pero en 2017 prometió la creación de una Guardia Nacional bajo la coordinación de un mando civil. Tras ganar las elecciones, el proyecto se descartó. Implicaba una serie de modificaciones legales que en este momento no tiene sentido para nosotros impulsar porque hay otras prioridades. Sin embargo, la propuesta reapareció en el Plan de Paz y Seguridad presentado el pasado 9 de noviembre. Sí va a haber una Guardia Nacional. Es un adelanto. Ya, lo demás, espérense unos días. Según el plan, en la primera etapa de la Guardia Nacional será integrada por los cuerpos, las policías militar y naval y elementos de la Policía Federal. En una segunda etapa se incorporarán miembros activos de las Fuerzas Armadas y en la tercera 50,000 reclutas. Hay mucha descomposición en estos cuerpos policiales. La integración de la Guardia durará 3 años y se incorporará a la Sedena como una fuerza adicional. El proyecto ha sido criticado por grupos como #Seguridad Sin Guerra, que advierte que permitir al Ejército y la Marina seguir desempeñando tareas de seguridad, como lo han hecho en los últimos 12 años, será un obstáculo para la paz. Desde 2006 se han registrado 200,000 asesinatos y 37,000 desapariciones en el país, según cifras oficiales. Creada en el siglo XIX, la Guardia Nacional desapareció durante la dictadura de Porfirio Díaz, pero nunca se le eliminó de la Constitución. 7 artículos la mencionan. Su reactivación requiere reformas constitucionales que estarán detalladas en el plan orgánico que se presentará esta semana. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión esta noche. ¿Quién quiere empezar? Porque la verdad es que aquí creo que los 4 o los 5 vamos a tener más o menos la misma sintonía de crítica a la Guardia Nacional. Evidentemente no conocemos todavía el plan, solamente conocemos algunas ideas, algunos esbozos, sobre todo por lo presentado en ese evento que veíamos en la nota, pero hay quien dice que hay que esperarnos a que salga la iniciativa de la Cámara de Diputados. Tatiana Cloutier promete que va a haber debate, a ver si es cierto. Bueno, la promesa de que vaya a haber debate no deberíamos de aplaudirla tanto, ¿no? Pues por favor. Es su obligación. Su obligación. Ya hemos visto muchos debates. Se nos dice la legislatura pasada que hubo debate para aprobar la Ley de Seguridad Interior. Ok, es una simulación. O sea, cuando las decisiones son tomadas verticalmente, pues poco podemos esperar de un debate de calidad democrática. Pero, a ver, Ley de Seguridad Interior y Guardia Nacional, o sea, ¿por qué los vinculamos tanto? ¿Por qué hemos vinculado tanto los dos temas en estos últimos días? Porque detrás de esto lo que está de fondo es un proyecto de militarización de la seguridad pública. Algo que hemos visto en los últimos 2 años, ya lo repetimos mucho, que ha generado crímenes atroces, que ha generado mucho dolor y que ha abandonado la responsabilidad del fortalecimiento de las policías. Yo aquí lo que quiero poner sobre la mesa, que más o menos lo hablábamos la vez pasada que nos agarró el anuncio casi previo a la grabación de la mesa, es que a mí cada vez me queda más la certeza que la militarización siempre estuvo en la mente de Andrés Manuel López Obrador. Mañana se cumple 1 año de que Morena presentó su programa de gobierno 2018-2024, 20 de noviembre del año pasado, la misma fecha en la que Salvador Cienfuegos salió a tronarle los dedos al presidente para que aprobaran la Ley de Seguridad Interior. Y mañana, y en esa ley, en ese programa del 20 de noviembre del año pasado, Morena pedía Ley de Seguridad Interior. Sí, lo tuiteaste, lo pusiste subrayado. Ahí subrayé el párrafo donde específicamente pedían Ley de Seguridad Interior. En ese momento salimos a tundirlos. Todos nos decían es que es un programa que se va a modificar, que va a estar abierto, que consultas, bla, bla, bla. Pues no hubo tal cosa, pero ciertamente Morena en el debate fue un opositor a la Ley de Seguridad Interior, con excepción, y aquí es donde los detalles empiezan a importar, de Rocío Nale. Rocío Nale, entonces coordinadora de los diputados de Morena, que firmó el acta para que se obviaran trámites y se presentara el mismo día el proyecto de Ley de Seguridad Interior ante el Pleno cuando se había aprobado en comisiones. O sea, es un detallito que aparte la Corte criticó últimamente, ese desaseo legislativo. Pero bueno, ese es el momento, digamos, preelectoral. El momento electoral
o sea, donde podría estar reflejada el plan de militarización de Andrés Manuel, es cuando prometen justamente la Guardia Nacional y solamente Alfonso Durazo sale a mencionarlo muy escuetamente, que se trata de optimizar los recursos del Estado para combatir eficazmente al crimen, entre otras cosas, ¿no? Salimos a criticarlo, nunca se atrevieron jamás a decirnos que venía una reforma constitucional o algo por el estilo. El tercer momento es el postelectoral, que es cuando Alfonso Durazo, como vimos en la cápsula, retira supuestamente la idea de avanzar en la Guardia Nacional. Dicen que siempre no. A muchas personas en corto nos dijo Alfonso Durazo que no nos iba a la hacemos mucho Guardia ruido. Nacional. No hagan mucho ruido porque es una promesa de campaña que nos echamos para atrás, bla, bla. ¿Qué venía? Esto nos lo dijo a principios de agosto. ¿Qué venía inmediatamente después de que nos dice esto y que sale a declarar que se echaron para atrás? Los foros de pacificación. Sí. Imagínate lo que hubiera sido llevar el tema de la Guardia Nacional, de la militarización de la seguridad pública, a los foros de pacificación. Los hubieran tundido, como los tundieron con la Ley de Seguridad Interior. Yo creo que esto estuvo siempre en la mente de Andrés Manuel y que se saltó justo a los foros de pacificación para legitimar la construcción de la agenda de paz, y nos salen con esta chistosada el miércoles pasado, cuando ya se acabó el ejercicio y cuando ya se trata de poner las cosas sobre la mesa y ver quién es quién. Ahora, nadie cree de verdad lo que ha prometido Olga Sánchez Cordero, la idea de que no van a ser militares, la idea de que son policía federal, más policía naval, más policía militar del ejército, y que en estricto sentido son policías y están capacitados de forma distinta. Digo, nada más por preguntar, el mismo Alejandro Hope hoy puso una nota de Milenio del 15 de septiembre pasado, en donde hubo un hecho en donde policía militar se enfrentó con civiles en una localidad de Guanajuato y fue letal, ¿no? Y Palmarito, por favor. Y Palmarito. A ver. Yo, más de lo procedimental y de si le creo o no le creo, de entrada no le creo, porque en el plan específicamente dice que el mando operativo estará a cargo de la Sedena, y no solo el mando operativo, sino también la formación y el entrenamiento, de manera que eso es militar, aunque les guste a ellos usar el eufemismo de que serán policías y por lo tanto el mando será civil, como si que el presidente no fuera un militar fuera suficiente para que el mando fuera civil. Yo quisiera entrar en lo que significa para nosotras, ciudadanos de a pie, nosotros, la militarización de la seguridad pública. Hay dos hechos que son irrefutables como verdades como templo y que invito a la gente a que de verdad los busque. Las cifras delictivas, después de más de 20 años, llevamos formalmente 21 años militarizando la seguridad pública. Primero porque los volvimos reclutadores de la Policía Federal Preventiva, luego los volvimos los líderes de la Policía Federal, ahora luego los sacamos directamente en operativos de delincuencia organizada y ahora les vamos a dar el mando formalmente ya de la policía y actividades de prevención hasta coadyuvancia del Ministerio Público. Las cifras delictivas no han bajado, todo lo contrario. 2017 y 2018 han roto todos los récords de todo. Mayor incidencia delictiva de delitos del fuero común, mayor incidencia delictiva de delitos de delincuencia organizada, no hay datos de mayor eficiencia en el procesamiento de estos delitos en ministerios públicos, no estamos hablando de menor violencia, no estamos hablando de mayores capacidades. Si uno lo analiza además por estados, tienes un comportamiento muy desigual, donde el ejemplo de la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, que está Tamaulipas, pues es el estado que está incluso declarado perdido por gobiernos tan importantes como el gobierno norteamericano, ¿no? Que básicamente ahí hay partes del territorio que no están ya en control del Estado. Eso por una parte, porque se nos está vendiendo la falsa idea de que como el ejército es incorruptible, el ejército formalmente traerá mayores niveles de eficiencia y acabará con la criminalidad. No hay evidencia que nos diga que el ejército de verdad contribuye al descenso de las incidencias delictivas o a la criminalidad neta. Sí son muy eficientes en sus operativos, pero ¿en qué se mide su eficiencia? Son altamente letales. Letalidad. Entonces, yo sí quisiera hacer esa pausa para que la gente entienda que una Guardia Nacional no en automático significa mejores condiciones de seguridad ni reducción de la violencia. Y segundo, y muy rápido, esto sí trastoca el orden institucional del Estado mexicano como un Estado de derecho democrático, al menos en el papel, sí, porque le otorga un grado de poder muy importante al ejército que va a ser muy difícil de revertir pasado Andrés Manuel López Obrador. Que quede bien clara, la crítica no es porque esto viene de Andrés Manuel López Obrador, la crítica ha estado ahí desde que Zedillo empezó a malutilizar al ejército. Va a ser muy difícil regresar al ejército a sus cuarteles y quitarles los cotos de poder y de presupuesto que van a tener al incrementar su participación y volverla permanente en los 266 cuadrantes en los que van a dividir el país, de manera
manera que esto va a sobrepasar la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y si viene un gobierno de extrema derecha después de Andrés Manuel López Obrador, será particularmente riesgo, peligroso claro. tener al ejército afuera. Con esto en la Constitución. Ahora, pensando en el gobierno que viene y también tratando un poco de poner sobre la balanza el hecho de que va a llegar un hombre que ha prometido que el ejército no va a ser usado para reprimir, un hombre que llega con una legitimidad muy alta, un hombre que es un líder social y que va a ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas del Ejército y de la Marina, Y ¿no? que como gobernante nunca reprimió la protesta pública, nunca espió a sus enemigos, es decir, como jefe de gobierno, yo creo que tiene un muy buen récord Andrés Manuel López Obrador en ese sentido, ¿no? Que me gustaría decir una cosa que no se ha hablado en la mesa y que lo dijo Mario Delgado hace un rato, que si bien es cierto que el mando va a ser militar, no van a estar sujetos al fuero militar, es decir, van a estar sujetos al fuero civil, lo cual es un cambio brutal en lo que significa, es un contrapeso brutal para las acciones de las Fuerzas Armadas en sus labores de combate a la delincuencia. Segunda cosa, ¿no? y que es una cosa innegable. Cuando Andrés Manuel recorre el país, invariablemente le han pedido que no saque al ejército de las calles. No, es un reclamo popular que se ve en las redes sociales, se ve en vivo, se ve en todas partes. Yo no estoy diciendo Se ven las necesariamente, encuestas. se ven las encuestas, es así de fácil, la opinión pública. Y yo sé que no se debe gobernar únicamente con las encuestas en la mano, pero ciertamente un presidente como Andrés Manuel, con una vocación democrática como la que tiene, le pesa muchísimo caminar el país y que la gente le pida, por favor, que no saque el ejército de las calles. Me parece que la combinación de Nada las más, hay que dos escuchar a cosas... Fer, que no hemos Sí. oído a Fer también, por favor, porque quedan 3 minutos de este bloque. Hay quien dice que también es Denise Dresser escribió en su columna hoy, la 4C, la cuarta calderonización. Muy raro ese término, ¿eh? Primero, el Mando un tema beso, del Denise. fuero no aplica cuando hay civiles involucrados. Entonces, incluso para los militares, de todas maneras, se les juzgaría en fuero civil tratándose de civiles. Entonces, no veo una gran noticia Un ahí. avance, ok. Creo que la gran palabra que falta es el repliegue, ¿no? Es cuándo estaríamos esperando que esto se volteara, ¿no? Porque a ver, yo entiendo un López Obrador que llega frente a una disyuntiva en la que tiene un país con niveles de inseguridad brutales, con gente que hoy en día está sufriendo todos los días los estragos del crimen organizado y que tiene que tomar una decisión. Y que lo que tiene a la mano en este momento pues son 3 cuerpos de seguridad, que es la Policía Federal, es el Ejército y es la Marina, y dice, ok, para solucionar el problema de inmediato voy a ocupar estos 3 cuerpos. Lo que no entiendo es cómo esa disyuntiva lo lleva a decir, lo voy a convertir en permanente, ¿no? Cuando él mismo dice que es un mal, que es un inconveniente, lo dice en su discurso, dice, entre 2 inconvenientes decidí frente a dejar a la población desprotegida porque no tenemos una Policía Federal fuerte. ¿Yo qué esperaría en esta iniciativa de reforma que se plantee? Bueno, justamente eso. ¿Cuáles son las condiciones o cuáles son las fechas fatales para que entonces sí el ejército regrese a los cuarteles? ¿Cómo se va a capacitar más policía civil para poder sustituirlos? Que hoy no veo ni siquiera que esté en el discurso público. No lo vi en su plan, no está en el documento, no está en nada de lo que se ha dicho. Y entonces sí da la impresión de que no está dentro del programa de seguridad eventualmente regresar a un mando civil, sino que ya la idea es continuar con esta lucha. Yo quiero Queda un ir nada minuto, más, rapidísimo. Sí, rapidísimo sobre el tema de va a ser todo civil. Esto implicaría, hoy en día la Guardia Nacional en el marco jurídico que tenemos no tiene jurisdicción. Es decir, no tiene manera realmente de coadyuvar en las tareas del Ministerio Público porque no tiene jurisdicción, los códigos penales no lo permiten. Estaríamos en la antesala de un código penal único. Ojo, y ahí también el diablo está en los detalles. Segunda cosa, sobre el tema de la popularidad, de nuevo es una falsa disyuntiva como la que se plantea en las consultas, porque si a la gente le preguntas, ¿quieres que se queden o se vayan los militares? Por supuesto que responderá, ¿quieres que se vayan los militares? ¿Quieres que se queden los militares? Pero si a la gente le preguntas, ¿usted está dispuesto a que por la presencia militar actual México se quede sin policías para siempre jamás? Por eso no La van a entender respuesta la sería pregunta, sí. distinta. Pero La esa- respuesta sería ahí distinta. está. Y ojo, porque en los ejercicios estadísticos que vienen sobre las personas encuestadas en lugares con alta presencia militar, ya viene en descrédito y ya viene en descendiente la pendiente de la popularidad del ejército. Eso no le conviene a nadie. Y por último, ¿cómo no va a haber tanta popularidad si ha habido un esfuerzo propagandístico durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto de presentarnos al ejército como la única posibilidad real? No es la única posibilidad ni es la mejor, y eso hay que entenderlo con los costos políticos que tenga. De acuerdo, Lo que yo no entiendo es un desde el presidente con 2000, esta o sea, legitimidad. el ejército no ha tenido tomando una esa popularidad legitimidad. sí, desde antes de eso. Sí, pero este presidente que tenía los 30 millones de votos podía haber sido el presidente de las apuestas de largo cambiar. plazo y no es. Bueno, tenemos que irnos a pausa, regresando si quiero tomamos este tema y luego vamos a seguir discutiendo, evidentemente, Va a todo seguir el año que viene, Hasta seguramente. que lo tiremos, hasta que lo impidamos. Vamos a una pausa. Al regresar, organizaciones ciudadanas demandan una fiscalía general, no carnala,
y efectiva.